Hola, soy Cristina Mitre, periodista y autora del blog de Beauty Mail. Bienvenido a este nuevo episodio de mi podcast, un espacio semanal en el que entrevisto a grandes expertos de la salud y el bienestar para que aprendamos juntos a vivir mejor. Hacemos foco en los plásticos, que yo creo que es uno de los grandes retos que tenemos. Fíjate que también desde los años 60 se ha multiplicado por 20 la producción de plásticos. Y esto en principio es un síntoma, digamos, de desarrollo económico, porque el plástico ha sido un material milagroso y lo sigue siendo. El problema no es el plástico. Yo creo que el problema es el uso rápido y el post-uso que hemos hecho de él durante años y años. Porque el 40% del plástico que se produce va para packaging, que en la mayoría de los casos es diseñado para utilizarlo una vez y descartarlo. Y eso, bueno, yo creo que todos lo vemos en nuestro día a día. Hoy, en el episodio 152 del podcast de Cristina Mitre, me acompaña Elena Ruiz, licenciada en Ciencias Ambientales, doctora en Contaminación Ambiental y máster en Sostenibilidad. En los últimos 15 años, Elena ha ayudado a empresas, tanto del sector público como del privado, a avanzar hacia el desarrollo sostenible y actualmente lidera el Grupo de Acción de Economía Circular de Forética, organización referente en sostenibilidad y responsabilidad social empresarial en España. Hace unos meses tenía la oportunidad de entrevistar en este mismo podcast a la viróloga Margarita del Val, quien comentaba que debemos tener una visión de la salud más amplia, que incluya no solo al ser humano, sino también la salud animal y el cuidado del medio ambiente. Con ese run run en la cabeza y tras el anuncio público de los desafíos medioambientales de grandes nombres del sector de la belleza, me planteé que quizá fuese el momento de hablar de sostenibilidad real en cosmética. Aunque al final, en esta entrevista, no solo ponemos el foco en esta industria. Hablamos de economía circular, de formulación sostenible, de eficiencia energética y también de personas. Porque como defiende mi invitada, no solo se trata de hacerlo bien con el planeta, también hay que hacerlo con las personas y las comunidades. ¿Sabes que tú eres el mejor mecenas de este podcast? Sí, tú haces que este proyecto sea posible y todo sin que te cueste dinero. Cada vez que compartes mi contenido con tus amigos, me regalas estrellas y reseñas en Apple Podcast, das al like o comentas las publicaciones del podcast en Instagram, ayudas a que pueda seguir contando buenas historias. Todos esos pequeños gestos que apenas te llevan unos minutos consiguen que cada domingo puedas sorprenderte con una nueva entrevista. Porque cuanta más visibilidad tenga el podcast, más atractivo será para todas esas marcas que apuestan por el contenido experto e independiente que hacemos en el podcast de Cristina Mitre. Gracias, mis queridos escuchantes, por ayudarme a hacer el periodismo con el que siempre soñé. Elena, bienvenida al podcast. Muchísimas gracias, Cris. La verdad que es un placer estar aquí contigo. Muchísimas gracias por la invitación. Y nada, pues un placer estar aquí. Bueno, no sabías las ganas que tenía de poder grabar por fin un podcast sobre sostenibilidad real, de verdad de la buena, en cosmética, porque creo que es uno de los aspectos de la industria que más están cambiando y que más van a cambiar en los próximos años. Va a haber muchísima disrupción y hoy quería explicar contigo cómo va a ser todo ese proceso y por qué es importante conocer todos los detalles. Así que vamos a empezar por el principio y yo creo que lo más básico sería definir a qué nos referimos exactamente cuando hablamos de sostenibilidad. Yo creo que es muy buen principio porque sí que el concepto de sostenibilidad creo que se está interpretando con un alcance muy pequeño. Sostenibilidad
normalmente se vincula solamente con la parte ambiental y es mucho más que esto, ¿no? Desde Forética decimos que el desarrollo sostenible o la sostenibilidad es la respuesta de las empresas y de las organizaciones a los retos de la sostenibilidad. Y aquí esta definición sencilla me lleva a hablar de que ser sostenible significa estar en línea con el planeta, con las personas y hacerlo de una manera transparente y ética. Es decir, de nada sirve que una empresa solamente se focalice en su huella climática, en lo que emite o deja de emitir, si está, por otro lado, no está haciendo caso a cómo trata a su cadena de proveedores, al respeto de los derechos humanos, a cómo trata a sus propios empleados, ¿no? Todo el tema de inclusión, conciliación, a cuál es su contribución en la contaminación del aire o en la contaminación de los océanos, con lo cual autodefinirse como sostenible creo que es una gran responsabilidad, ¿no? Y que las empresas han de saber que cada vez hay un despertar de un consumidor más consciente y que también está más informado y que pide más información a las empresas de su desempeño no financiero, ¿no? Como decimos en el argot. No solamente de cómo va creciendo su cifra de resultados, sino también cómo eso va en línea con el impacto que tienen en el planeta y en las personas. Así que, como conclusión, decir que ser sostenible significa crecer en línea con el planeta y con las personas y hacer caso a los datos de la ciencia, ¿no? Que yo creo que es importante que demos aquí algunos, porque la ciencia habla y cada vez más, y es hora de que escuchemos lo que nos tiene que decir. Eso era justamente lo que te quería preguntar. Ahora sí que hay un despertar por parte de los consumidores, que hablaremos más tarde, pero ¿por qué la palabra sostenibilidad está en boca de todos? ¿Qué es lo que nos dice la ciencia? ¿Qué es lo que nos dicen los datos? Porque vimos lo del cambio climático, pero yo no sé si somos particularmente conscientes de qué supone ese impacto. Pues mira, la palabra sostenibilidad vinculado al medio ambiente, porque hemos dicho que la sostenibilidad es mucho más que el medio ambiente, pero la sostenibilidad ambiental creo que está ahora mismo, digamos, en el centro de todas las agendas de gobiernos, de empresas, también en las conversaciones de la sociedad, porque creo que estamos en un punto en el que nos hemos dado cuenta que hemos generado un impacto sin precedentes en la naturaleza. Y no lo digo yo, lo dice el panel intergubernamental de cambio climático de Naciones Unidas, lo dice el Banco Mundial, lo dice el MacArthur Foundation, lo dice el Centro de Resiliencia de Estocolmo. Te voy a dar algunos datos que a mí me parecen bastante impactantes. Fíjate que desde los años 60 hemos multiplicado por 3 la extracción de materias primas. Y unida a esta extracción de materias primas gradual y creciente, también ha ido creciendo la cantidad de residuos que hemos ido generando. Eso quiere decir que no hemos sido nada eficientes en el uso, en lo que le hemos pedido a la naturaleza, que yo creo que es el proveedor más generoso que tenemos, sino que lo hemos cogido, lo hemos utilizado y lo hemos tirado, ¿no? Este concepto de economía lineal. Si nos vamos, por ejemplo, si hacemos foco en los plásticos, que yo creo que es uno de los grandes retos que tenemos, fíjate que también desde los años 60 se ha multiplicado por 20 la producción de plásticos. Y esto, en principio, es un síntoma, digamos, de desarrollo económico, porque el plástico ha sido un material milagroso y lo sigue siendo. El problema no es el plástico. Yo creo que el problema es el uso rápido y el post-uso que hemos hecho de él durante años y años. Porque el 40% del plástico que se produce va para packaging, que en la mayoría de los casos es diseñado para utilizarlo una vez y descartarlo. Y eso, bueno, yo creo que todos lo vemos en nuestro día a día. Y bueno, más allá de eso, también uno de los grandes impactos que hemos generado es el impacto en la naturaleza, en la biodiversidad. Según WWF o el IPBES o Naciones Unidas, toda la parte científica, ¿no?, de estas organizaciones muestran que en los últimos 50 años hemos reducido en un 68% la fauna vertebrada, que se dice pronto. A mí me parece impactante, ¿no?, estos datos. Y vinculado con esto, en 2015, el Centro de Resiliencia de Estocolmo sacaba un paper científico muy interesante de un trabajo que venían haciendo, en el que definían los llamados límites planetarios, que, para que nos entendamos, digamos que es como las constantes vitales de la Tierra, ¿no?
que claro, es como cuando nosotros vamos al médico y nos dicen, pues tienes la tensión bien, el colesterol bien, bueno, y los médicos tienen ciertos parámetros que les indican nuestra salud o falta de salud, ¿no? Pues estos 9 límites planetarios, digamos que muestran la salud del planeta, y algunos de ellos son como, por ejemplo, la pérdida de la biodiversidad, el incremento de la temperatura media global, el cambio en los ciclos biogeoquímicos. Hemos incorporado tantos contaminantes en el agua, en la tierra y en la atmósfera, que hemos cambiado los ciclos naturales. Y esto está ocurriendo y ya estamos viviendo, digamos, por encima de nuestras posibilidades con el planeta. Y desgraciadamente, y muchos científicos así lo vinculan, ¿no? La crisis, la pandemia actual que estamos viviendo con la degradación del medio ambiente, vinculado sobre todo con la deforestación, ¿no? Y este fenómeno llamado la zoonosis, que es el paso de virus que vienen de los animales salvajes a los humanos. Y el hecho de haber reducido las masas boscosas por la deforestación, ha hecho que el espacio que separa a los animales salvajes de los humanos se haga cada vez más pequeño, con lo cual estas enfermedades infecciosas vayan incrementándose. Yo creo que es hora que hagamos las paces con la naturaleza, como dice el último informe de Naciones Unidas, que me ha encantado, ¿no? El concepto, porque es lo que nos da soporte y que la salud de la naturaleza significa la salud de las personas, ¿no? Así que todos somos parte del problema y parte de la solución, todos los sectores lo son. Así que hay que ponerse las pilas y hay que empezar a hacer las cosas de manera distinta, ¿no? Yo creo que estamos en un momento muy interesante para hacer posible muchos cambios de paradigma. Es fascinante lo que estabas contando justo en relación al medio ambiente y esta pandemia que estábamos viviendo. Estoy justo preparando una entrevista con Ignacio López Goñi, y él dice exactamente que el clima es otro de los factores que condicionan la salud global y que en el caso concreto de la COVID-19 no tenemos pruebas de que el deterioro medioambiental haya tenido alguna influencia directa en su aparición, pero eso no significa que no la haya tenido en otras pandemias pasadas o que no pueda tenerla en un futuro. Así que ojo, que nuestra relación con el planeta puede ser la causa de la próxima pandemia global. O sea, que esto no se trata solo del greenwashing que a veces se dice, ¿no? No, es que las empresas quieren hacer greenwashing. Yo creo que hay un compromiso global y que esto es importante, porque ellos son el problema, pero también son parte de la solución, ¿no? Como veremos hoy con todo lo que se puede hacer respecto a la producción, en este caso de la industria cosmética. Elena, me gustaría que explicases, porque muchas veces se habla de conceptos dentro de la sostenibilidad de huella ambiental, huella de carbono, huella hídrica. ¿Qué son esos conceptos? ¿Cómo se miden? ¿Y por qué es importante tenerlos en cuenta cuando hablamos de sostenibilidad? Bueno, pues esto sí, también es súper importante, ¿no? Entender los conceptos cuando hablamos de sostenibilidad ambiental, para medir el impacto que tienen las organizaciones, las empresas en el medio ambiente. Tenemos la llamada huella ambiental, que la huella ambiental, digamos que se desgrana en distintos aspectos. Por un lado, la huella hídrica, que es los recursos hídricos que la producción de un producto, ¿no?, requiere. O sea, cuánta agua, cuántos recursos hídricos estás utilizando. La huella climática es cuántos gases de efecto invernadero estás emitiendo debido a la producción de tu producto, ¿no? Y luego el impacto en la contaminación, que puede ser, aparte de emitir gases de efecto invernadero, se emiten otro tipo de gases que contaminan las ciudades en las que vivimos, el aire que respiramos o por ejemplo, toda la contaminación no solamente del aire, también de los océanos, ¿no? Hemos hablado de plásticos, pero también tenemos el desperdicio alimentario, pues hay muchos flujos de residuos que están disminuyendo la calidad de los compartimentos ambientales. Y cuando hablo de compartimentos ambientales hablo del suelo, del agua y de la atmósfera, ¿no? Y también, por ejemplo, un flujo de residuos que está creciendo muchísimo es el llamado e-waste, ¿no? Todos los residuos que vienen de los aparatos eléctricos y electrónicos, que a veces tienen metales pesados, que además tienen una tasa de reciclaje muy baja y que están también contaminando el medio ambiente, ¿no? Con lo cual, la huella ambiental ha de verse desde distintos ángulos.
agua, clima y contaminación, y cada empresa tiene que ver haciendo un análisis, ¿no?, de todos sus impactos, dónde pueden mejorar y dónde están esas áreas de mejora, que pueden ser a través de la innovación, pueden ser a través de los cambios disruptivos, pueden ser a través de nuevos modelos de negocio para dar respuesta y reducir el impacto que tienen sobre el medio ambiente, ¿no? Entonces yo creo que medir lo que no se mide no se puede gestionar, ¿no? Esta gran frase, pero es así. O sea, si tú no mides tu huella de carbono, no puedes saber cómo puedes mejorar. Si tú no mides cuánta agua estás consumiendo, no sabes cómo puedes mejorar, y no puedes tener además esa mentalidad de mejora continua, que es lo que se le pide ahora a las empresas, ¿no? No se les pide que sean perfectas ahora, se les pide que sean humildes, que midan y que tengan una hoja de ruta con una ambición creciente para ir dando respuesta a estos retos que cada vez siguen siendo más urgentes, porque las emisiones siguen creciendo. Todavía no hemos conseguido como planeta reducir las emisiones a nivel global, ¿no? Con lo cual hay mucho trabajo por hacer. Luego te preguntaré en concreto sobre el concepto del ciclo de vida de un producto, que es fundamental en todo esto que estamos hablando. Pero antes de entrar en esa materia, viendo todo este tema de la huella hídrica, de la huella de carbono, la huella medioambiental, etcétera, me pregunto cuál es el impacto de la industria cosmética en el medio ambiente, si esta industria, por ejemplo, contamina más que la industria de la moda, y dentro del sector de la belleza, ¿qué es lo que más contamina? Porque siempre pensamos el packaging, pero ¿es el packaging realmente lo que más contamina? Bueno, es como 3 preguntas en una, un 3 en 1. Sí. Pues mira, yo creo que para empezar, eso también, como hemos empezado esta charla, ¿no? Aclarando conceptos. Creo que primero hay que entender que es el análisis de ciclo de vida, porque de ahí, de este análisis, te podré responder a las otras 2 preguntas, porque para saber qué contamina más depende del desempeño que tiene una empresa en cada uno de los eslabones de su actividad, ¿no? Entonces, un análisis de ciclo de vida significa medir los impactos que un producto tiene desde el inicio, o sea, hablando del sector cosmético, o sea, desde que tú decides qué ingredientes vas a utilizar y los extraes de la naturaleza, hasta el post-uso, hasta qué vida le vas a dar a los residuos que puede generar tu producto, ¿no? Entonces, esto es clave. Esto es clave porque hay empresas que pueden tener un gran impacto aguas arriba, que se llama, o sea, en la extracción de los recursos naturales, porque no estén respetando la agricultura sostenible, porque pues no estén trabajando con las comunidades que están pues gestionando esos recursos naturales. Otras pueden tenerlo en su huella de carbono. ¿Por qué? Pues porque muchas empresas lo que hacen es que tienen totalmente deslocalizada su cadena de proveedores. Es decir, si tienes que traer una materia prima de Japón, otra de China y otra de Estados Unidos, por muy bien que tengas tu packaging y que sea un packaging responsable, reciclable y que tenga un gran ecodiseño, pero si haces un análisis de ciclo de vida, a lo mejor tu producto tiene una huella de carbono que realmente no le sale rentable al medio ambiente, ¿no? Entonces yo creo que es clave que las empresas no solamente hagan ese análisis, sino que también lo informen y lo comuniquen de una manera no solo transparente, sino entendible. Yo creo que esto es súper importante, que cuando tú te compres un producto sepas la huella hídrica, sepas su huella de carbono y sepas pues el final del uso que puede tener el packaging, porque ahí podrás evaluar realmente dónde están, digamos, los puntos negros de su cadena de proveedores o de su análisis de ciclo de vida, ¿no? Con lo cual, dicho esto, si comparamos, por ejemplo, la industria textil y la industria cosmética, yo creo que me atrevo a decir, con la información pública disponible de la ciencia, que la industria textil es bastante más contaminante que la cosmética, porque ese análisis de ciclo de vida tiene muchos más puntos negros. Pues desde la extracción de materia prima, ¿no?
hasta el uso de químicos, pues todos los tintes que se utilizan en las prendas, también la huella de carbono, ¿no? Todos sabemos la deslocalización de las cadenas de proveedores de la industria textil. Y luego, no solamente eso, hay un doble residuo, porque, por ejemplo, yo mis cremas las gasto hasta el último ápice, ¿no? Sacas la tijera, cortas el bote, yo saco rebañas. la tijera, eso es. Con lo cual, aunque lo pida online, yo al final voy a generar un residuo que es el packaging. Pero es que la industria textil, o sea, al final cuando te cansas de ponerte una chaqueta y si además lo has comprado online, tienes un doble residuo, el residuo textil y el residuo del packaging. Entonces, es verdad que el residuo textil es algo también que nos estamos ahogando, ¿no? De residuo textil. Con lo cual, sí que la industria de la moda es gran parte del problema y también estamos viendo que está siendo parte de la solución, ¿no? Yo creo que estamos viendo que todos los sectores, en mayor o menor medida, luego la velocidad, pues algunos pueden pensar que lo están haciendo demasiado lentos. En algunas ocasiones yo creo que sí, que lo están haciendo demasiado lentos. También hay que considerar y diferenciar aquellas empresas, tanto del mundo de la cosmética como del mundo del textil, que nacen ya con un alma sostenible dentro de su promesa de valor, y aquellas grandes corporaciones que llevan en este escenario que se llama de business as usual, ¿no? Que están inmersas en esta economía lineal, como puede ser un Procter & Gamble, un L'Oréal, un Unilever, ¿no? Pero que realmente están dando grandes pasos porque, o sea, al final este cambio les pide cambios disruptivos en sus modelos de producción, ¿no? Y están yendo poco a poco con productos, con áreas de negocio. Y ciertamente aquellas empresas que son más pequeñas y que ya nacen con ese alma sostenible, pues lo tienen más fácil, ¿no? Con lo cual yo creo que, como decía, y esto me parece importante, no se le pide que sean perfectas, pero se le piden que se pongan las pilas ya, ¿no? Y que compromisos ambiciosos y que no dejen de avanzar, ¿no? en ese aspecto. Lo que pasa que escuchándote, Elena, me vienen a la mente como ejemplos de qué contrasentido lo que creemos que es sostenible, ¿no? Estoy, por ejemplo, te voy a poner dos ejemplos, uno del sector de la moda y otro del sector de la cosmética. En la moda, lo típico, camiseta de algodón orgánico, eco, bla, 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 eso te piensas que estás comprándote una cosa que es beneficiosa para el medio ambiente y luego resulta que eso puede tener un impacto medioambiental mucho mayor que el de una fibra sintética, un poliéster o lo que sea. Estamos totalmente confundidos o nos están confundiendo. Absolutamente. O sea, el tema, por ejemplo, del algodón, o sea, tú te compras una prenda que dice una prenda de fibra natural de algodón. Si tú te vas a ese análisis de ciclo de vida, por ejemplo, el algodón es uno de los responsables de la agricultura intensiva monocultivo, del uso masivo de fertilizantes y pesticidas y de la pérdida de biodiversidad, porque lo que se ha hecho es coger mucha extensión. El uso de la tierra es uno de los grandes, el cambio del uso de la tierra es uno de los grandes impactos del hombre que ha generado no solamente pérdida de biodiversidad, sino también el cambio de la temperatura media global. Si tú coges esa tierra y rompes toda la biodiversidad que puede haber ahí, que crece de manera natural para solamente plantar algodón, y además incorporas químicos para mejorar el desempeño de esos cultivos, está generando un impacto ambiental tremendo. Entonces, aquí, por ejemplo, yo creo que tienen un gran protagonismo las certificaciones. Yo, más allá de los compromisos, las memorias de sostenibilidad, me gusta mucho ir al tema de las certificaciones porque valida que un tercero está, digamos, fiscalizando que las empresas lo están haciendo bien. Y no solamente en el presente, sino que cuando tienes un certificado o un sistema de gestión, una empresa tiene que validar cada año que sigue haciéndolo bien, ¿no? Entonces yo creo que cuando compremos una prenda de algodón natural,
de una fibra natural, que puede ser algodón o que puede ser otro tipo de fibra, vayamos un poco a lo que hay detrás de eso, ¿no? Porque yo creo que ahí tendremos toda la información. Y lo mismo pasa en la industria cosmética, ¿no? El tener un cosmético de origen natural no quiere decir que sea sostenible, porque a lo mejor ha podido ser extraído de una manera insostenible o sin respetar prácticas de agricultura responsable. O sea, puede haber tenido muchísimo impacto, ¿no? Entonces, no es tanto... Al final es una responsabilidad, digamos, compartida de las empresas para proporcionar esa información y de los consumidores para también interesarse por tener esa información. Demandarla, ¿no? Demandar ese tipo de información. Dentro del sector de la cosmética también te querría poner otro ejemplo de contrasentido, ¿no? Se ve mucho ahora en redes sociales la cosmética casera, la cosmética hecha en casa. Ya no voy a entrar en el problema que pueda haber desde el punto de vista sanitario, pero claro, muchas veces se hace pensando que se genera muchísimo menor residuo, pero estoy pensando, claro, compras los ingredientes que no sabes realmente de dónde vienen, la huella de carbono que puede tener ese polvo que traes, que quizá viene de la India o viene de Pakistán o viene de Perú. Y luego, además, claro, ¿cuánto se desaprovecha, no?, de todo ese material que estás comprando? Es curioso, ¿eh? Hay que pararse a pensar y reflexionar bien, porque son muchas las cosas que definen que ese producto sea o no sostenible. No parece tan sencillo. Yo creo que las empresas van a tener que hacer un gran esfuerzo, ¿no?, por comunicarlo bien. Sí, totalmente. Y yo creo que has dado la clave, lo decíamos antes, ¿no? Uno de los grandes impactos de la industria cosmética y de muchas industrias es la deslocalización de los proveedores de las distintas materias primas. Me parece muy interesante una plataforma que tiene Guerlain, que es una de las pocas empresas que he visto que tiene la huella de carbono por producto. Y es interesante porque tienen un mapa en el que tú pinchas un producto y ahí se despliega en toda la cadena de valor del producto, o sea, desde la extracción de materia prima hasta la producción, un poco el impacto que están teniendo. Y es interesante porque, y me parece además que están haciendo un ejercicio de transparencia, aunque no sean 100% sostenibles, porque he pinchado, por ejemplo, en un colorete que tienen súper bonito y las materias primas venían de 3 continentes distintos: Europa, Asia y Estados Unidos. Entonces, obviamente, si te pones a hacer la huella de carbono o el impacto que puede tener ese producto, pues obviamente es enorme, ¿no? Porque el transporte es uno de los sectores que más impacta en la huella de carbono global. Pero por otro lado, me parece una muy buena práctica que sean transparentes y lo visibilicen, porque entiendo que su compromiso será mejorar eso. Mejorarlo. Y, claro, y hacer que las cadenas de proveedores cada vez sean más locales. Y yo creo que si algo positivo nos ha traído el COVID es que a nivel global nos hemos dado cuenta lo vulnerables que son estas cadenas de proveedores que están en distintos continentes, en distintos países, y que puede haber, pues mira, de repente nadie esperaba que por un momento los transportes se vieran afectados, ¿no? Y que muchas empresas pudieran tener problemas de desabastecimiento porque su producto venía de China, de India o de Japón, ¿no? Bueno, lo hemos visto con lo que ha faltado en esta pandemia, era lo más básico: las mascarillas y los equipos de protección, porque venían todos de China. Esto nos tiene que hacer replantearnos la desgeolocalización de la cadena de producción, ¿no? Sí, y de hecho estamos viendo que muchas empresas, por un tema de gestión de riesgos, ya están dándole una vuelta a eso, ¿no? Y una de las promesas de valor de muchas marcas es el tema de kilómetro cero, ¿no? Nuestros ingredientes son de kilómetro cero porque además es un multiimpacto, ¿no? Esta medida, no solamente esta reducción de tu huella de carbono, sino que estás generando un impacto local, ¿no? Estás contribuyendo al desarrollo económico de tu entorno, estás promocionando también los productos nacionales. O sea, yo creo que
que hay también muchos ejemplos de empresas españolas. A mí me gusta mucho una marca que se llama Matarrania, que además son productos naturales, es todo ingredientes de kilómetro cero, tienen un packaging además muy sencillo, y yo creo que eso cada vez va ganando más terreno, ¿no? A todos ya nos resulta un poco, bueno, no sé si a todos, a mí personalmente me resulta un poco raro que los ingredientes de un producto que me compro en España venga de 3 continentes, ¿no? No, cada vez me hace más ruido ese tipo de cosas. Y yo soy de las que lo busco. Yo soy de las que me pongo a buscar ¿Y dónde lo buscas? ¿Cómo lo sabes? Porque seguro que están pensando sus escuchantes. ¿Y cómo era Elena, para saber de dónde vienen todos los ingredientes de sus cosméticos? ¿En qué te fijas? Bueno, yo me voy a la página web, lo primero. O sea, yo hago esa búsqueda antes de comprar el producto. Y analizo, pues primero, si son ingredientes naturales, y un poco si han hecho ese análisis de ciclo de vida, de dónde vienen, cuál es el origen. Y sí, intento ver también su cadena de proveedores cuando lo publican, que no todos lo publican. Con lo cual a mí Matarrania, por ejemplo, me gustó porque lo tienen de manera muy clarita y eso me parece interesante. O sea, que yo creo que hay que investigar antes de tomar la decisión de compra. Ahora, una breve pausa para contarte algo importante. ¿Sabes que tú eres el mejor mecenas de este podcast? Sí, tú haces que este proyecto sea posible y todo sin que te cueste dinero. Cada vez que compartes mi contenido con tus amigos, me regalas estrellas y reseñas en Apple Podcast, das al like o comentas las publicaciones del podcast en Instagram, ayudas a que pueda seguir contando buenas historias. Todos esos pequeños gestos que apenas te llevan unos minutos consiguen que cada domingo puedas sorprenderte con una nueva entrevista. Porque cuanta más visibilidad tenga el podcast, más atractivo será para todas esas marcas que apuestan por el contenido experto e independiente que hacemos en el podcast de Cristina Mitre. Gracias, mis queridos escuchantes, por ayudarme a hacer el periodismo con el que siempre soñé. Ponnos más ejemplos de marcas del sector cosmético que tú creas que tienen un planteamiento interesante y que están haciendo las cosas de manera diferente. Pues mira, yo creo que para evaluar eso tenemos que irnos más a la parte estratégica. A mí sí que me gusta ver las marcas que tienen una estrategia de sostenibilidad, un compromiso público y claro en su web. ¿Por qué? Porque aquellas empresas que hacen acciones, digamos, aisladas, que no parten y que no beben de una estrategia, pues al final no están midiendo su impacto, no están controlando su impacto, tanto ni el negativo ni el positivo. Puede ser incluso que estén generando impacto positivo y no lo sepan, ¿no? Entonces, me gustan empresas que ya en su web, de manera clara, encuentran su estrategia, porque hay algunas que tienes que rebuscar, ¿no? Y te tienes que ir abajo, sobre nosotros, estrategia. No, a mí me gusta llegar a la web y ver realmente cuáles son sus compromisos. Por ejemplo, me parece una buena práctica, me parece interesante Ringana, que creo que son austríacos. Ellos tienen una estrategia que se llama Rethink, y te metes en su web y ahí ves su análisis de ciclo de vida, cuantifican, tienen compromisos bastante ambiciosos. Natura, por ejemplo, yo creo que es una de las primeras marcas cosméticas que nació con un alma sostenible, que su promesa de valor iba muy unida al mimo que hacían del planeta, de las comunidades de donde extraían sus recursos naturales, de todo el tema del Amazonas, ¿no? Creo que es de origen brasileño, si no me equivoco, con lo cual creo que también es una marca que lo deja bien claro. Hay otras muchas, las grandes también. Vuelvo a nombrar Procter, L'Oréal, Unilever, todas estas... Sí, y últimamente están haciendo mucho hincapié, ¿no? Y su impacto es brutal, con lo cual cualquier cosa que haga un gigante de estos supone un impacto multimillonario y Totalmente. Un ejemplo a seguir por el resto, ¿no? O sea, que Totalmente. Hay que seguir animando a que lo hagan. Sí, y yo creo que, bueno, de momento nosotros desde Forética, además son 3 socios de Forética, trabajamos muy cerca de ellos y estamos viendo cómo están, pues, fijando compromisos en línea con la ciencia, ¿no? Que es una de las acciones de madurez empresarial, y desde luego también son tractores de cambio de la industria, porque también están pidiendo esos mismos requerimientos y criterios a sus proveedores, y eso hace que
bueno, pues que muchas pequeñas empresas del sector también se estén transformando para poder cumplir los compromisos o los requisitos que grandes empresas ponen. Con lo cual yo creo que eso, llegar y encontrar la estrategia clara, con objetivos claros, con indicadores claros, y luego de ahí buscar qué acciones están llevando a cabo para dar respuesta a esos objetivos con esa foto de análisis de ciclo de vida. O sea, de dónde vienen sus recursos, de dónde vienen sus materias primas. El tema de la producción, ¿no? Hablábamos también del testeo en animales, que es una de las malas praxis, ¿no?, que se ha llevado a cabo en el sector y que muchas de ellas se están alejando de eso. Ahí solo voy a hacer un inciso que desde 2000, para aclarar, para que la gente no, para ponerlo un poco de contexto, desde 2013 en la Unión Europea está prohibido hacer test en animales, hay algunas excepciones. Siempre se saca el tema de los sellos cruelty free, sobre todo por el tema de China. En Europa no tiene sentido un sello cruelty free porque no se puede testar en animales, y en el caso concreto de China, desde 2014 se están empezando a hacer algunas excepciones. Por ejemplo, si fabricaban de manera local o si los productos se vendían vía Internet, no era necesario hacer testeo en animales. Y creo que es a partir de mayo de 2021, China no exigirá pruebas en animales, aunque sí lo hará en aquellos cosméticos que tienen que ver con cosméticos antiedad, creo que es, blanqueantes y cosméticos para el acné. Entonces, bueno, todo esto del testeo en animales creo que también va a cambiar mucho, sobre todo por China, porque es un mercado enorme, pero que en la Unión Europea a día de hoy no se hace test en animales. Perdona, que solo quería aclararlo para que no cunda el pánico. Súper interesante. Sí, súper interesante. Y además esto es un ejemplo también del fin de la voluntariedad en muchas cosas. También la legislación va un poco en línea con la ambición que pide la ciencia en algunos casos. Lo estamos viendo también con el tema de plásticos, con testeo en animales, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, decíamos también, con ese foco, ¿no?, de análisis de ciclo de vida, la parte de producción, el uso también de determinados ingredientes. Por ejemplo, los microplásticos se utilizan en la industria cosmética para los exfoliantes, para champú, algunos desodorantes, algunos acondicionadores. O sea, también tenemos el tema de los plásticos, es de verdad el material más transversalizado porque está en cualquier sector y en cualquier eslabón de la cadena, ¿no? También otra parte importante es la parte de transporte, la parte de packaging y la parte de post-uso, ¿no? Yo creo que esto es importante. Muchas marcas, por ejemplo, tienen iniciativas para que el consumidor pueda llevar los envases a la tienda, ¿no? Y que ahí, de alguna manera, se cierre el círculo, ¿no? Que es un poco la economía circular. Cerrar el círculo y alargar la vida útil de las materias primas, reducir al mínimo nuestra generación de residuos. Y yo creo que eso es uno de los grandes, los impactos quizá más, no sé si más fácil, pero muchas empresas de cosméticos lo están haciendo y yo creo que es una muy buena práctica que se está generalizando, ¿no? El poder no solamente tener esa oportunidad de llevar tu envase a la tienda, sino también yo creo que se están poniendo mucho las pilas, ¿no?, en toda esta parte de ecodiseño. Hay un dato súper interesante que decía la Comisión Europea en la publicación del Pacto Verde Europeo, que es que el 80% de los impactos ambientales de un producto se definen en su etapa de ecodiseño. Con lo cual ahí las empresas también están poniendo mucho foco, ¿no? Pues si tú tienes un packaging que tiene varios plásticos, fatal. O sea, si tienes un envase de plástico, pero de un solo plástico, igual puede ser más sostenible que si tienes un envase que lleva papel, plástico y tinta de... O sea, al final, vuelvo otra vez a la parte de análisis de ciclo de vida. El plástico no siempre es malo. A veces el vidrio puede tener más huella de carbono que el plástico, y más si viene de un plástico reciclado, ¿no? Un PET reciclado tiene probablemente menos huella que pues a lo mejor que un vidrio.
en función del transporte, porque el vidrio pesa más, su huella ambiental o su huella climática puede ser mayor que la del plástico, que es más ligero. O sea, no sé, hay muchos matices en todo esto. Me parece súper interesante lo que cuentas, Elena, porque sobre todo que hay que ver cuál es la estrategia de esas marcas, ¿no? A veces tengo la sensación como que se ponen pequeños parches no, ahora vamos a hacer un sistema de rellenado en el punto de venta, un poco como de cara a la galería, pero sí habría que rascar un poco y saber si eso realmente forma parte de la filosofía y de la estrategia de la marca a largo plazo, y no es solo que ahora pues hago un refill o puedes ir a la tienda y rellenar. Tiene que haber. Y el propio consumidor, yo creo que ahí tiene mucha fuerza también, ¿no? Y el tema de todo el testeo en animales, yo creo que ahí tiene mucho que ver también. Toda la presión y todo el lobby que hicieron muchos grupos para terminar con el testeo de animales, por parte de la industria también se quería cambiar, y por parte de la ciencia también, pero creo que el consumidor ahí tiene una oportunidad de reclamar que realmente quiere productos que sean más sostenibles y que no sea solo una acción de cara a la galería de este pequeño, sino que es un compromiso mucho más global por parte de la marca, ¿no? Es que me da la impresión de que ahora hay como muchas iniciativas sueltas, y me parece interesante este dato que tú das de cuál es el posicionamiento y cómo de claro ya lo dejan en su página web, ¿no? Totalmente. Por lo que decíamos, ¿no? O sea, al final que yo pueda ir a la tienda a dejar mi envase para ser reciclado, pues puede tener mucho más impacto si soy capaz de reutilizarlo. O sea, hay una guía que marca la Unión Europea, que es la jerarquía de residuos. Es decir, lo más sostenible es la prevención. ¿Necesitamos todo lo que consumimos? Primera pregunta. En muchas ocasiones será no, probablemente. ¿Necesitamos todo el packaging que envuelve a nuestros productos? En muchas ocasiones será no. Entonces, la prevención es lo primero. Luego viene la reutilización. Es mejor reutilizar algo que ya existe, porque el reciclaje tiene su coste ambiental también. Ojo que el reciclaje le sale caro al planeta. No es que reciclar sea la panacea, ni muchísimo menos. De hecho, hay determinados tipos de plásticos, porque luego cada plástico es un mundo. O cada material es un mundo, porque hablamos de plástico, pero también está el papel, el cartón, el vidrio. O sea, que reciclar le sale caro al planeta, con lo cual yo creo que las empresas han de ser pues transparentes y dar los datos que importan. Es decir, estamos reciclando porque pues hemos utilizado solamente un solo material, con lo cual el reciclaje va a ser un reciclaje más eficiente con el medio ambiente que si hubiéramos utilizado tres materiales, con lo cual ya te estás poniendo el valor, el esfuerzo que han hecho en el ecodiseño. O sea, yo creo que cuando se hacen las cosas bien es fácil venderlo. O sea, y además enseguida se nota, ¿no? Cuando son, digamos, parches, como tú dices, o cuando son acciones aisladas que no vienen de una estrategia, que no vienen de una lógica de un ciclo de vida, ¿no? Enseguida se nota, pues eso, que no tienen detrás los datos que avalen que es la mejor decisión. Hazme la carta a los Reyes Magos. ¿Qué cosas sí o sí debería hacer? O imagínate, soy una pequeña productora de cosméticos, quiero poner mi cosmético a la venta. ¿Qué cosas debería tener yo en cuenta a la hora de tener un compromiso más de sostenibilidad para que mis consumidores vean que realmente el mío es un planteamiento honesto? Pues mira, la carta de los Reyes Magos la tengo súper clara, ¿no? O sea, lo que decíamos, un compromiso público, disponible y cuantificado en la web, en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que ahora, si quieres, comentamos porque es la guía global del desarrollo sostenible que tenemos todos. Entonces, objetivos claros, cuantificables, con indicadores claros. Acciones que partan de ahí, ¿no? Acciones que partan de ahí para dar respuesta a esos objetivos. Y a mí me encantaría ver un análisis de ciclo de vida por producto. Que cuando tú vayas a comprar un producto te puedas descargar una ficha en la que te diga su huella hídrica, su huella climática, cuán circular es, porque muchas empresas utilizan, por ejemplo, plástico reciclado o cartón reciclado en sus packaging y ahí están contribuyendo con la economía circular. Por ejemplo, esto lo hace muy bien Apple
a mí me parece una buena práctica porque si tú vas a la web y pinchas en el iPhone 12, hay una ficha ambiental que llaman y ahí tiene como todo el impacto positivo y negativo que tiene ese producto, ¿no? Entonces, yo viendo ese análisis diría, mira, pues esta crema, bueno, pues me parece que tiene un mayor impacto, un menor impacto. Bueno, también me gustaría ver los compromisos que van a tener a lo largo del tiempo, porque las estrategias normalmente son a corto, medio y largo plazo, ¿no? Es como, vale, no te pido que seas perfecta, dame la información que tienes ahora, pero dime cómo vas a ir mejorando año tras año para que al final mi producto sea neutro, tenga un impacto neutro, ¿no? Que lo que no puedas evitarte lo compenses y que al final estemos saldando cuentas con el planeta, ¿no? Y además toda la parte de personas es súper importante. Yo creo que todo el tema de derechos humanos ahora también está muy en la agenda, ¿no? Porque yo creo que toda la parte de respeto a las personas y al capital humano, no solamente al capital natural, sino al capital humano, ha de ser también un signo y un sello de sostenibilidad de las empresas. Con lo cual, yo abogaría por compromiso, datos y transparencia. Yo creo que la parte de transparencia es súper importante, porque yo creo que algunas empresas no lo hacen porque saben que les van a decir, ay, no, pues podías reducir tu huella de carbono, pues, bueno, da igual, si es que hay veces que la honestidad se premia más a mí, cuando no hay honestidad o cuando no hay transparencia, me crean quizá más, digamos, desconfianza que me estén ofreciendo datos y me digan que los van a mejorar. Me parece quizá más humilde, no sé si es la palabra, pero no sé si me entiendes. Sí, que queda todavía camino por recorrer, reconocer que no tenemos todavía la respuesta, pero que estamos trabajando en ello, me parece súper honesto. Eso es, honestidad, ¿no? Yo creo que es un buen valor para una marca. Lo que pasa es que hay que convertirse en el inspector Gadget, para comprar una crema, porque madre mía, pues sí, para averiguar todos estos datos. Bueno, lo pueden poner en el envase. O simplemente cuando vayas a comprar un producto te puedas bajar una ficha sencilla. Claro, luego esto es otro de los temas, ¿no? Traducir el lenguaje empresarial al lenguaje de la sociedad. Eso también es una responsabilidad que tienen las empresas. No me digas que son no sé cuántas toneladas de CO2 equivalente. Dime a lo que equivale para que yo me haga una idea, ¿no? Por ejemplo. O no me digas que estás gastando 3.000 litros de agua. Dime a lo que equivale para que yo me pueda hacer una idea. Yo creo que eso también hay algunas empresas que lo hacen bien y eso es importante, ubicar al consumidor para que entienda el alcance de los datos y de los números, porque a veces los números no dicen nada. Lo que pasa que, leyendo así entre líneas lo que estás contando, nos están contando mal la película, Elena, en la mayoría de los casos me da la impresión, porque yo veo a muchas marcas insistiendo mucho en ese concepto del clean beauty que me parece absurdo, el tema de si es sintético, si es natural, centrando la atención en eso, cuando eso al final no tiene impacto en el medio ambiente, o sea, porque hemos visto que un producto, o sea, un aceite de rosas, por ejemplo, producir eso es lo más insostenible del mundo mundial cuando lo puedes tener de manera sintética. Se está yendo la conversación por el clean beauty y luego se está yendo la conversación por el packaging, sin tener en cuenta el ciclo de vida del producto, que es realmente lo que importa aquí en términos de sostenibilidad, ¿no? Sí, es como si tuviéramos una película y nos contaran solamente una escena, ¿no? Es como, oye, yo quiero ver la película entera, aunque haya escenas que a lo mejor no te dejan muy bien, pero cuéntame la película entera para que yo pueda elegir y pueda decidir si me gusta o no. Entonces sí que creo que nos están contando la película a medias. Sí, estoy totalmente de acuerdo. ¿Y por qué no son más, viendo empresas como Guerlain, por ejemplo, que estaban hablando de la huella que tienen sus productos, ¿por qué no se animan las empresas a ser más transparentes? Vosotros que trabajáis con tantas empresas, ¿cuál es la reticencia? ¿Creer que igual el consumidor genera rechazo o...? Sí, digamos que, bueno, aunque ahora sí que estamos también en la era de la transparencia en general. Antes se era mucho menos transparente. Fíjate que ahora, por ley, Europa lanzó una directiva de divulgación de información no financiera, es decir, que las empresas, por ley, las empresas de más de 500 trabajadores, están obligados a reportar su desempeño no financiero, o sea, ambiental y social.
Sin embargo, a veces lo hacen pues para cumplir, digamos, no sé si la ley, e incluso algunas que son de menos de 500 trabajadores también publican sus informes de sostenibilidad, pero no llegan a dar toda la información. O sea, al final, pocas empresas publican su análisis de ciclo de vida, porque la ley no te obliga de alguna manera a hacerlo y porque saben que efectivamente hay algunos puntos del análisis de ciclo de vida que podrían mejorar. Y el no ser perfectas quizá lo pueden ver como un riesgo. Cuando yo creo que, desde mi punto de vista, lo que decíamos, ¿no? Si al final no se trata de ser perfectas, se trata de ser humildes y tener un plan para mejorar. Entonces, pues claramente aquí se necesita también un cambio de mentalidad, ¿no? De también ser más empáticos como consumidores con las empresas, ¿no? Porque no les pasamos ni una. O sea, es como, mira, pues sí, esto lo hago mal, pero lo voy a mejorar. Vale, entonces perfecto, pues sigo apostando por ti, ¿no? Sigo comprando tu producto y el año que viene voy a ver cómo va este indicador. O sea, eso me parecería interesante. Hablabas antes de los sellos y las certificaciones, que me parece interesante entrar en materia, sobre todo porque todavía en las webs no encontramos mucho sobre el tema del ciclo de vida y el compromiso de sostenibilidad de las marcas. No todas las marcas lo tienen aún. ¿Qué sellos o certificaciones nos pueden dar a los consumidores pistas para reconocer esas buenas prácticas? ¿En qué nos podemos fijar? Bueno, depende un poco del reto al que estemos dando respuesta, ¿no? Hay quizá cada sello para cada reto. Bueno, has hablado del Cruelty Free International, que es el certificado de testeo con animales, que bueno, ya hemos dicho que en Europa afortunadamente tiene poco sentido. Por ejemplo, hay un sello que es Cradle to Cradle, que es un sello súper ambicioso, que fíjate, algunas empresas como Garnier, que creo que pertenece a L'Oréal, o una colonia de Calvin Klein también lo tiene, por pensar en alguna marca del mundo cosmético, y es un sello que mide cómo un producto es sostenible desde los materiales que utiliza, la reutilización de sus materiales, el uso de energía renovable y su huella de carbono y su huella hídrica. O sea, imagínate, para que todo vaya un poco en línea con la ciencia. Muy pocos productos tienen este sello, pero desde luego los que lo tienen están poniendo sobre la mesa que están haciendo las cosas bien. Luego hay otro sello de Ethical Biotrade, que certifica el uso de ingredientes de origen sostenible y la relación ética con las comunidades proveedoras. Y luego podemos tener sistemas de gestión. O sea, hay sistemas de gestión como puede ser la ISO, ¿no? Las ISOs 14001. Nosotros en Forética tenemos un sistema de gestión ética y socialmente responsable que ya lleva rodando 20 años, que tiene 9 áreas de gestión y que al final va un poco en línea con lo que decíamos antes de transversalizar la gestión responsable del negocio, porque hay sellos que no tienen por qué ir solamente a una parte del análisis de ciclo de vida, ¿no? Sino que puede ser gestión responsable del negocio en general, ¿no? Y que atañe a cómo te relaciones con tus clientes, con tu competencia, con las administraciones públicas, con tus proveedores, cómo haces tu publicidad y marketing de manera responsable, cómo muestras tus compromisos, cómo estás involucrando a la alta dirección, ¿no? Este concepto de CEO activista que hemos visto que hay muchos ejemplos, ¿no? Pues la alta dirección tiene que posicionarse y comprometerse a llevar a cabo su actividad de manera más sostenible y responsable. O sea, que estos sistemas de gestión creo que tienen mucha fuerza y mucho poder para poder, digamos, aterrizar esta gestión responsable de los negocios. O sea que, bueno, la verdad que hay un universo de sellos y sistemas de gestión y cada vez más que es súper interesante. Bueno, ya hemos dicho que la sostenibilidad va mucho más allá del packaging, hay que tener en cuenta el ciclo de vida del producto, pero yo no puedo evitar preguntarte cuál será el futuro del packaging en belleza, ¿no? Porque como ahora se habla tanto de los productos sólidos, si los bioplásticos, si serán reutilizables, el PET reutilizable, ¿tú por dónde crees que van a venir las grandes innovaciones? Saca la bola de cristal. O sea, lo que se está viendo es que, desde luego, hay dos partes, ¿no? Por un lado, toda la parte de mejora de ecodiseño de los envases
que ya tenemos, ¿no? O sea, tú puedes utilizar un envase de plástico, pero si es homogéneo, va a ser mucho más fácilmente reciclable que si utilizas varias capas de distintos materiales. O sea, así que la tendencia es hacer packaging sencillos con ecodiseños sencillos que permitan darle una segunda vida de manera fácil. Esto por un lado. Por otro lado, ahora se habla mucho de los plásticos biodegradables. Ojo que aquí también hay confusiones, porque un plástico biodegradable puede venir de los combustibles fósiles. O sea, hay plásticos que pueden venir, son de origen natural y de origen fósil, de origen sintético, que ambos dos pueden ser biodegradables, porque para que un plástico se biodegrade necesita unos microorganismos y unas condiciones ambientales características. Y luego hay plásticos que son los llamados bio-based, ¿no? Bioplásticos, es decir, que son de origen natural y que no se biodegradan, porque no encuentran en la naturaleza condiciones que les hagan descomponerse al 100%. Con lo cual, aquí también información clara de las empresas. O sea, si tú estás hablando de un plástico biodegradable, tienes que decir en qué condiciones se biodegrada y si es de origen natural o si es de origen sintético. Con lo cual, yo creo que, obviamente, que un plástico se biodegrade es pues, más beneficioso para el medio ambiente, pero depende, porque si se biodegrada en un océano, pues no es lo que queremos, ¿no? Al final se trata de poder darle una segunda vida y a lo mejor después de biodegradarse se puede recuperar parte de los gases para hacer energía, se puede recuperar los subproductos para darle otra segunda vida. O sea, con lo cual yo creo que ahí también cuando hablemos de plásticos biodegradables hay que tener cuidado, ¿no? Así que para mí hay dos tendencias, ya te digo, mejora del ecodiseño, también el tema de la prevención. Igual hay algunos productos que no necesitan packaging, también lo estamos viendo. Y eso me parece quizá lo más disruptivo, ¿no? Pensar, oye, pues a lo mejor puedo hacer un envase más resistente y si lo voy a vender en una tienda, pues a lo mejor que el packaging sea opcional. Y que si no pides tu packaging, te estás ahorrando no sé cuántos kilos de carbono. También puede ser una opción. Entonces, yo creo que nuevamente, honestidad, cuando se hable de bioplásticos, de plásticos que se puedan descomponer en el medio ambiente, explicar de dónde vienen. Porque si vienen de los combustibles fósiles, pues a lo mejor no son tan sostenibles, pero también si vienen de recursos naturales que vienen de cultivos intensivos, pues a lo mejor tampoco, ¿no? Entonces, estoy pensando a veces cuando se dice, no, sustituye tu cepillo de dientes por un cepillo de dientes de bambú. ¿Es eso más sostenible realmente? Pues habría que hacer un análisis de ciclo de vida para ver cuántos usos tienes que darle de dónde viene ese bambú, cómo se ha extraído y cuál es el tiempo de vida que tiene ese cepillo de dientes. Yo creo que eso es importante, ¿no? Porque si va a fallar al mes y pues a lo mejor va a ser menos sostenible que uno de plástico que lo puedes utilizar más tiempo, ¿no? O sea, yo creo que también alargar la vida útil de los productos, sea cual sea su material, a veces es más sostenible que el material en sí mismo, porque tú puedes tener un material muy sostenible, pero si lo utilizas poco el producto, pues al final se hace insostenible. Entonces, o que sea de plástico y que le puedas dar un segundo uso, ¿no? Un bote que pueda ser rellenable o lo que sea. Claro. Y las recargas, por ejemplo. Por ejemplo. Qué complejo, por ejemplo. Sí, lo es y al mismo tiempo también sencillo, ¿no? Es entender... yo creo que este análisis, el concepto de análisis de ciclo de vida clarifica mucho la información que necesitarías o le pedirías a una empresa y dónde está un poco el tira y afloja, ¿no? O sea, yo creo que no hay soluciones universales, no las hay, depende de un montón de cosas y eso yo creo que es lo que tiene que saber el consumidor, que no hay soluciones universales y que detrás de cada promesa de valor que te hace una marca ha de haber un respaldo que tenga sentido, ¿no? Que tenga sentido con el planeta y con las personas.
Hablabas justamente al principio de sostenibilidad, el concepto también de las personas, ¿no? Porque a veces focalizamos mucho en la parte ambiental, focalizamos en la parte del planeta, pero qué importante es hablar de las personas que hay detrás de todas esas marcas, de cómo se gestionan a esas personas. Háblanos de esto, Elena, ¿cómo se ve en el, no en el ciclo de vida, pero cómo podemos extraer esa información? Bueno, yo creo que la parte de las personas cada vez se va poniendo más en el centro y yo creo que también el COVID ha traído un gran impacto en ese sentido. Fíjate que decían una frase que a mí me impactó mucho. Decían que en términos de desarrollo humano habíamos retrocedido 25 años en 25 semanas en muchos países, ¿no? Toda la parte, los objetivos de desarrollo sostenible son 17 y muchos de ellos tienen que ver con las personas, pues desde hambre cero, erradicación de la pobreza, salud, educación de calidad, enfoque de género, trabajo decente. Entonces, ya simplemente viendo los objetivos de desarrollo sostenible en la parte de personas, vemos cuáles son los aspectos que debería cuidar una empresa. Y yo creo que esto es importantísimo, sobre todo cuando su impacto, cuando su cadena de proveedores está en países en vías de desarrollo, donde probablemente las leyes locales son mucho más laxas de lo que pueden ser en Europa. Y a veces, pues hay que ir un poco más allá porque cumplir con la ley no significa que estés dando un salario digno o que estés dando unas condiciones dignas en determinados países. Entonces, yo creo que las empresas han de generar ese impacto positivo, esa inversión estratégica en las comunidades donde operan y sobre todo de donde extraen sus materias primas, ¿no? Yo creo que esto es importantísimo. Y además contar cómo lo hacen, contar cómo están colaborando con los agricultores, ¿no? que vienen de comunidades locales, cómo están compensando la extracción de determinadas materias primas, cómo están yendo más allá, ¿no? Capacitando a comunidades o empoderando a mujeres. En esto hay bastantes ejemplos de muchas marcas. Yo creo que esto es súper importante. Y no solamente es el trabajo que hacen. Cuando hablamos de las personas, no solamente hablamos de las comunidades, de los países en vías de desarrollo. A mí me gustaría saber cómo las marcas tratan a sus propios empleados, ¿no? Y ahí hablamos de inclusión, hablamos de género, hablamos de conciliación de la vida laboral y la vida personal, entre otras cosas, ¿no? Entonces, yo creo que la parte de las personas es importantísima, es súper importante y también las empresas han de dar aquella información que ayude a la sociedad a interpretar cómo lo están haciendo, porque hay veces, es verdad que el medio ambiente se mide, ¿no? Tienes una huella de carbono y lo sabes, ¿no? Son datos cuantitativos. A veces, para medir el impacto en la sociedad, pues no es tan fácil, ¿no? Entonces las empresas tienen que hacer ese esfuerzo por mostrar cómo están gestionando su capital humano en interno y cómo están compensando el impacto que puedan tener en comunidades, sobre todo en países en vías de desarrollo, ¿no? Yo creo que esto es importantísimo. Bueno, Elena, después de casi una hora charlando contigo sobre sostenibilidad se me ha pasado volando. Sostenibilidad real en cosmética, que es más complejo de lo que yo incluso me esperaba, para intentar sintetizarlo. Si tuviésemos que pensar en qué 3 cosas debo tener en mente cuando quiero escoger un producto que sea más sostenible, dame 3 titulares. Pues no quedarse solamente en uno de los aspectos, buscar cómo impactan con ese enfoque de análisis de ciclo de vida, investigar antes de comprar. Esto, para mí, importantísimo. Entender que la sostenibilidad no significa solo reducir tu huella de carbono o tener un packaging sostenible, sino que sostenibilidad significa crecer bajo los límites planetarios y en línea con los requerimientos de la sociedad y buscar información pública y de calidad, ¿no? Yo creo que estrategia, gestión y transparencia es súper importante. Y si no lo tienen, ver cuál va a ser su plan de acción para cumplirlo, ¿no?
Reclamarlo. O sea, que con esta información, como consumidores empoderados, a partir de ahora ya podemos reclamárselo a las marcas. Eso es. Y no quedarnos con esa visión tan reducida de la sostenibilidad en el packaging o en ese concepto del clean beauty de los ingredientes y tal, y ir un poquito rascar y ir un poquito más allá, ¿no? Eso es, interpretar que ser sostenible es algo que requiere mucha responsabilidad y que no se puede decir a la ligera. Pues con esa idea nos quedamos. Muchísimas gracias, ha sido apasionante, la verdad. Tienes que volver al podcast porque yo creo que estaría otras 2 horas buceando contigo en este concepto. Necesito hasta coger apuntes para recordarlo todo bien. Muchísimas gracias, un placer charlar contigo, Elena, y te espero de nuevo en el podcast. Pues muchísimas gracias a ti, se me ha pasado volando y ha sido súper interesante. Gracias por contar con nosotros. Un abrazo. Otro, gracias, Elena. No olvides que todas las notas de este capítulo están en mi blog de beautymail.es. Además, si no quieres perderte ninguna entrevista, suscríbete al podcast de Cristina Mitre en tu reproductor de podcast habitual. Y un último favor, si me escuchas en Apple Podcast, regálame unas estrellas y déjame una reseña, porque así ayudas a que este podcast siga creciendo. Muchas gracias y nos escuchamos de nuevo el próximo domingo.